Ahora vamos a tener una charla un tanto compleja, creo yo, pero me parece muy importante compartirles esto porque es fundamental que en nuestro corazón exista paz, porque la paz que Jesús dejó es lo más valioso y lo más importante. Los seres humanos, la razón por la que conocemos a Jesús es que nos lleve y nos llene nuestro corazón de paz. Y si en tu corazón hay conflicto y lucha, no estamos cumpliendo el propósito de Jesús. Si en tu corazón hay conflicto, necesitas buscar aquello que te dé paz y que te llene de paz. El conocimiento trae aflicción, ¿sí? El conocimiento trae aflicción. Por eso hay una frase de gente que dice, bendita ignorancia, ¿sí? Y cada quien debe de ser feliz en el mundo que les guste ser más feliz. Hay quien disfruta ser feliz en la ignorancia, y la ignorancia no lo digo de forma despectiva, lo digo simplemente como es mejor no saber. Porque la Biblia dice, el mal está en aquel que sabe hacer lo bueno, ¿y qué? Y no lo hace. Entonces por eso hay quienes dicen, yo prefiero no saber, ¿sí? Y habemos otras personas, me considero de entre ellas, que nos gusta el conocimiento. Nos gusta saber, conocer, profundizar, y creemos en la palabra de Jesús cuando Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y entre más conozca una persona, más libre es. Esto que digo es sumamente importante porque hay versículos en la Biblia que son difíciles de comprender, y más si no tienes el contexto histórico de su tiempo. El contexto de la historia es fundamental. Y por ejemplo hemos aprendido, Jesús dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. No se refiere a la aguja de coser como todos hubiéramos pensado, ¿verdad? Que como occidentales hubiéramos pensado en una aguja de coser. Pero resulta que no. Cuando ves la historia, la arqueología, te das cuenta que es una puerta en las murallas por donde los camellos podían entrar con mucha dificultad, agazapados, arrastrados al piso. Y en algunas murallas no podían entrar porque eran murallas pequeñas, ¿no? O por ejemplo, cuando Jesús dijo, oíste que fue dicho, aborrecerás a tus enemigos, y ustedes puedes pensar como occidental, ¿quién es mi enemigo? La vecina que me causa problemas, la persona que me trae pleito. No se refería a eso Jesús. Se refería a ¿quiénes? A los soldados romanos que se encontraban en Jerusalén, Judea, y que los veían como el obstáculo para que se estableciera el reino. Entonces, hay muchos versículos en la Biblia que gracias al entendimiento de la historia, de la geografía, de la arqueología, de la lingüística, podemos comprender, como por ejemplo, y estoy dando ejemplos de lo que quiero dar a entender, como por ejemplo, hay personas que dicen que decir Jesús es un pecado porque Jesús es un acrónimo que significa que su nombre sea borrado. En otra ocasión lo predicaré. Y en esos grupos dicen, no digas Jesús, enséñate a decir Yeshua, porque Yeshua es un nombre santo y Jesús es una forma deshonrosa de referirse a Jesús, y lo hicieron en una conspiración para manchar el nombre de Jesús. Bueno, cuando vas a la historia, puedes probar que realmente no es de esa manera, y que no fueron los judíos post Jesús quienes hicieron eso, sino que es un simple tema de gramática, de lingüística y de reglas gramaticales del griego que difiere con el hebreo en reglas gramaticales. Es decir, conocer la verdad te hace libre, pero la verdad trae dolor, porque duele crecer. El apóstol Salomón lo dice claramente en Eclesiastés. El mucho estudio, ¿qué es? Eclesiastés 12, el mucho estudio, ¿qué es? Aflicción de la carne, ¿sí? Leí muchos libros, vi muchas cosas, y al final me di cuenta de una cosa: el todo del hombre se reduce a una simple cosa. ¿A qué se reduce? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque al final también el estudio trae aflicción, ¿sí? Bueno, digo todo esto porque creo profundamente en el mensaje de Jesús. Soy un apasionado seguidor de Jesucristo, y Jesús dijo algo muy hermoso, no palabras de él, sino palabras de la Torá. Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero miren lo que pasa en nuestra sociedad.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo, siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando crea como yo. El mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo se acaba cuando el de al lado deja de creer como yo. Cuando deja de creer como yo, ahora sí lo tratamos de apóstata, de hereje, lo pateamos, lo insultamos, lo agredimos en los espacios, en todos los espacios que podemos. ¿Por qué? Porque ya no cree como nosotros. Entonces, esto me resulta sumamente peligroso porque rompe con la esencia del principio de Jesús. Y me lleva a una idea que yo les he compartido muchas veces y les he dicho. ¿Qué es la verdad? La verdad es algo tan complejo de construir que nadie debería de jactarse de decir, yo tengo la verdad. Nadie debería de jactarse de eso, porque en todas las denominaciones ha existido momentos en que han enseñado una cosa y luego se han contradicho y han enseñado otra cosa. Si son dueños de la verdad absoluta, ¿por qué se han contradecido en sus propias enseñanzas? Porque un día dijeron una cosa y después dijeron otra. La respuesta es pues porque han depurado la enseñanza. Entonces eso nos lleva a la conclusión de decir que no tenemos la verdad absoluta. Y nadie debería de jactarse de decir tenemos la verdad absoluta. ¿Qué debemos de pensar nosotros? Que somos personas que estamos buscando la verdad. Si, yo lo he dicho muchas veces, si alguien piensa que ya llegó a la verdad, ni siquiera ha iniciado su viaje. Cuando se dé cuenta que no tiene la verdad, ahí iniciará su verdadero viaje, ¿sí? Entonces, esto lo digo por algo que voy a explicar ahora desde un punto de vista histórico. Existe un debate en todas las denominaciones, llámese como se llame, en decir que ellos son la iglesia que Jesús fundó y como ellos son la iglesia que Jesús fundó, ellos son la iglesia verdadera. Y entonces dicen, nosotros somos la iglesia verdadera porque a nosotros no nos fundó ningún hombre, a nosotros nos fundó Jesús. Y oh, qué grande sorpresa me llevé. Cuando yo empecé a investigar a otras denominaciones y veía a una persona de la iglesia pentecostal y le dices, ¿quién te fundó? Ellos decían que los fundó Jesucristo. Y luego cuando ibas con una persona de otra denominación y les decían, ¿quién fundó tu iglesia? Decían Jesucristo. Y todos dicen que los fundó Jesucristo. Y cuando les preguntan a esas personas, oye, pero una persona que se llamó José Smith, John Smith, distintas personalidades, ellos fundaron tu movimiento, dicen, bueno, ellos iniciaron el movimiento, pero nuestra iglesia la fundó Jesucristo y nosotros practicamos lo que Jesucristo dijo. Todas las denominaciones dicen exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces se vuelve complejo el tema de decir dónde está la verdad. Y luego pasa lo siguiente. Las personas empiezan a tomar posiciones y decir, no podemos ser como ellos porque ellos no son la iglesia verdadera. Y como yo soy la iglesia verdadera, no los puedo imitar a ellos, porque lo que ellos hacen es porque no son la iglesia verdadera. Entonces, si en esos lugares tienen estas formas de alabanza, de adoración, de evangelización, de predicador, yo no las puedo replicar. ¿Por qué? Porque así lo hacen los del otro grupo que no son la iglesia verdadera. Y voy a ir a cosas tan simples y burdas como decir, ¿dónde debería de predicar un pastor en una congregación? Hay quien piensa que la iglesia verdadera tiene la identidad que tienen que tener un púlpito y solamente predicar atrás del púlpito y no se debe de salir de ahí porque si se sale del púlpito ya no es la iglesia verdadera, porque si se sale del púlpito se parece a aquella denominación que sus predicadores predican afuera del púlpito y como predican afuera del púlpito no son la iglesia verdadera, ¿sí? O la alabanza. ¿Qué canciones debería de cantar? Estas composiciones no las debes de cantar porque las fundó el grupo que decimos que no son la iglesia verdadera y que esos que no son la iglesia verdadera las cantan, tú no las deberías de cantar, ¿sí? Pero resulta que es importante conocer la historia de las cosas para que te des cuenta que poder decir de una iglesia verdadera, única, universal, es sumamente complejo. Y tenemos que despojarnos del pensamiento romano. Y no me refiero a la teología católica. El pensamiento romano, ¿cuál es? El imperio romano tenía la forma de pensar y de decir,
Hay una sola verdad. ¿Cuál es nuestra sola verdad? La que los romanos enseñamos. ¿Cuáles son los verdaderos dioses? Los del panteón romano. Nada más estos son los buenos. En el judaísmo no era así. Miren la diferencia entre el pueblo de Dios de la Biblia y la filosofía romana. En el pueblo de Israel convivían las formas de vida y se podían asociar a la que ellos se sintieran cómodos. Es decir, podía ser saduceo, podía ser esenio, podía ser celota o podía ser fariseo, y debatían entre ellos y creían que la verdad estaba en todos y no decían soy mejor intelectualmente que el esenio, que el saduceo, sino que era una forma de entender las cosas. Esa pluralidad es propia del pueblo de la Biblia en la interpretación de la Biblia. Lamentablemente tenemos la construcción del judaísmo que Roma se encargó de construir. ¿Por qué digo esto? Porque en el judaísmo pueden haber muchos rabinos, muchas formas de entender y de interpretar un solo versículo, sin que eso signifique rechazo hacia la otra persona. Y en el Imperio Romano no. En el Imperio Romano por eso es imperio. Hay un dictador que es el emperador que dice, así deben de ser las cosas. Y quien no piense como nosotros, está acabado. Quiero empezar una serie de estudios bíblicos donde les quiero compartir mucho de historia bíblica, va a ser mucho más de historia, para que ustedes comprendan algunas cosas y les ayude a aliviar su alma si es que ustedes son personas que están buscando la verdad. Porque por eso dije, Dios es un Dios que hay un Dios para todos. Si alguien piensa y siente que encontró la verdad y que para esa persona es suficiente ese conocimiento, está muy bien. Y eso es válido, no está mal. Y debe de buscar un lugar donde su corazón esté en paz. ¿Por qué digo esto? Porque miren, déjenme les platico la historia. Hay un grave problema en que las personas dicen, no hagas lo que hacen ellos porque parecen protestantes. No imites lo que hacen ellos porque son protestantes. Hoy quiero probarte históricamente que todas las denominaciones cristianas que existen al presente son denominaciones de origen protestante. Históricamente, ojo, históricamente. Hoy quiero probar históricamente que todas las denominaciones que existen en nuestro tiempo son de origen protestante, fuera de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque existe la creencia, y las que dicen ser la iglesia verdadera, dicen, es que hace muchos años alguien le contó al otro la enseñanza verdadera, y ese se la contó a otro, y ese se la contó a otro, y ese se la contó a otro, hasta el presente. Que lo que nosotros sabemos es porque me lo enseñó a mí mi papá se lo enseñó mi abuelo, a mi abuelo se lo enseñó Santiago Montiel, a Santiago Montiel se lo enseñó el Séptimo Día, al Séptimo Día se lo enseñó a alguien que llegaron hasta con Jesús, ¿sí? Y por eso somos la iglesia verdadera, porque lo transmitieron de generación en generación. Bueno, pues quiero decir que históricamente eso no tiene ningún fundamento y eso históricamente es totalmente falso, ¿no? ¿Cómo sucedió todo y cómo inició todo? Que esa es la parte que quiero compartir. Ahora, no significa que históricamente, que una cosa es la historia y otras cosas la teología. Entonces, yo puse a esta pregunta aquí, le faltó un acento en la A. ¿Cuál es la iglesia fundada por Jesús? ¿No? Es una pregunta. ¿Cuál es la iglesia fundada por Jesús? Y quiero dejar un lineamiento. Si tú eres una persona, los que me escuchan en la transmisión o que escuchen este video grabado en otro momento, si tú eres una persona que te consideras que buscas la verdad, te quiero dejar una directriz que te puede ayudar a encontrar la iglesia verdadera. Dice la escritura en Juan capítulo 8, versículo 31. Este versículo para mí es sumamente valioso. Juan 8:31 dice así: y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes son discípulos de Jesús? Según este versículo, los que permanecen en su palabra. Es decir, siempre pregúntate una cosa: ¿cuál es la teología que Jesús practicaba
y trata de imitar esa teología que Jesús predicaba, porque esa teología de Jesús es la que formó a la iglesia primitiva, ¿sí? Y esa identifica a la iglesia que Jesús fundó. La iglesia que Jesús fundó es la que practica la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14. Versículo 12. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Claramente esta es la iglesia que Jesús fundó. Dice así. Aquí, si leen desde arriba en el capítulo 14, están hablando de los que son salvos. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los verdaderos santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Sí? ¿Qué identifica a la iglesia que Jesús fundó? Dos cosas: la fe de Jesús y los mandamientos. ¿Sí? Esos dos elementos. Apocalipsis capítulo 12 va a repetir la misma idea. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, dice claramente que el dragón va a hacerle guerra a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Es aceptar que Jesús es el Mesías. Es el testimonio de Jesús, aceptar que Jesús es el Mesías. Entonces, ¿quién es la iglesia que Jesús fundó? Los que reúnan dos requisitos: los que acepten que Jesús es el Mesías prometido y los que guarden los mandamientos de Dios. ¿Sí? Bueno, y faltó el tercero, desde el versículo que leí, que retienen la teología de Jesús. Ok. Lo primero que quiero decir es que no existe una transmisión de generación en generación, porque esa se rompió. Hoy lo voy a probar históricamente. Vayamos entonces a la época de la Reforma. Tú estás parado en la época de la Reforma protestante. 1517, Martín Lutero se separa, y con esa separación de Martín Lutero se separa también la iglesia anglicana en Inglaterra, ¿sí? Está la iglesia católica, y voy a empezar de ahí hacia atrás. Los voy a llevar en estas próximas semanas en un viaje para que conozcan a la iglesia ortodoxa oriental, la iglesia copta, la iglesia armenia, que son de las iglesias más antiguas. O sea, haremos un viaje por la historia. Hoy es introducción a ese viaje por la historia, y vamos a aprender en qué creía la iglesia ortodoxa o la iglesia oriental. Y déjenme ir un paso atrás para contarles. Si tú te paras en el año 100, y esto es bien importante, párate en el año 100, apenas Jesús hacía 70 años se había ido, y ya murió la primera generación, y está viva la segunda generación de discípulos. Del año 100 al año 200, habían distintas formas de entender el cristianismo. No había una única manera de entenderla, sino habían distintas maneras de entender algunas cosas. No existía una ortodoxia. ¿Saben qué es una ortodoxia? Ortodoxia, eso es una única forma de creer verdadera. Eso es ortodoxia. No existía la ortodoxia, históricamente probado. Existía la heterodoxia. ¿Qué es la heterodoxia? Distintos puntos de vista que eran válidos, ¿sí? Entonces, en esa heterodoxia existían distintas opiniones en cosas menores, no en cosas fundamentales, pero todos más o menos había una coincidencia. Llega un momento en que se va a construir una sola verdad que la va a consolidar la Iglesia Católica, el emperador, el obispo de Roma, y se va a formar una sola forma de pensar en el obispo de Roma. Esa forma de pensar del obispo de Roma va a caminar, y hacia el año 1000 va a haber una ruptura y se van a formar dos grandes iglesias. La iglesia oriental, que está en Constantinopla, la ciudad que Constantino fundó,
en Turquía actualmente, en Bizancio, y en Roma, la iglesia occidental, ¿sí? Romana. Entonces, dejemos el oriente, es decir, olvídate de Egipto, Armenia, Rusia, Oriente, olvídate de aquel lado del mundo porque allá tiene su propia historia. Está la iglesia copta en Egipto, que dice la tradición que fue fundada por Marcos, el escritor del Evangelio según Marcos, ¿no? Entonces voy a dejar todo al lado del mundo oriental, desde todo Oriente, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Corinto, Antioquía, Alejandría, Armenia, Egipto, Rusia, todo aquel lado, porque todo aquel lado está dirigido por la iglesia oriental, ¿sí? Con algunas divisiones. Me voy a quedar de este lado del mundo, de Europa para acá, de Roma para acá. De este lado del mundo está la iglesia católica, apostólica y romana, que gobierna teológicamente y en algunas cosas civilmente del mundo occidental. Bueno, estando en este lado del mundo, 500 años después de que se da el gran cisma de Oriente, 500 años después, Martín Lutero se va a separar. Un monje católico agustino se separa, y derivado de ese pensamiento, en estas próximas semanas vamos a analizar todos los movimientos de separación protestantes que surgieron. ¿Por qué se llaman protestantes? Porque dijeron: ya no estamos de acuerdo con la Iglesia Católica, se van a separar, y Martín Lutero va a formar uno, Juan Calvino en otro país va a formar otro, y así en distintos países van a ir surgiendo movimientos. En Inglaterra, el rey Enrique se va a separar y le va a decir a Roma: ya no eres tú la máxima autoridad y yo formo mi propia iglesia con mi propia autoridad, y esta iglesia se llama la Iglesia Anglicana, ¿sí? En Inglaterra, y es bien importante centrarnos en Inglaterra surge la Iglesia Anglicana. ¿Por qué se vuelve tan importante Inglaterra? Porque los ingleses son los que llegan a América del Norte, forman las 13 colonias, y allí se forma todo el cristianismo, y de América del Norte viaja hacia México y hacia Centroamérica el Evangelio, ¿sí? ¿Cómo llegó el Evangelio a México? Por Estados Unidos. ¿Y cómo llegó a Estados Unidos? De Inglaterra. Y por eso se vuelve tan importante entender a Inglaterra, más que a Calvino, más que a Lutero. Lo que se vuelve para nosotros que somos latinos, o de este lado del mundo, de América, se vuelve bien importante entender a la iglesia anglicana, ¿sí? Dentro de la iglesia anglicana se parece mucho a la iglesia católica. Lo único que hacen diferente es que dejan de reconocer la autoridad papal, y ellos dicen: nosotros tenemos nuestra propia autoridad, ¿no? Hay un movimiento dentro de la iglesia católica, de la iglesia anglicana, que se llama el puritanismo. ¿Qué es el puritanismo? Una corriente dentro del anglicismo, de las iglesias anglicanas, donde ellas dicen: debemos de desprendernos de todos los elementos que se parezcan a la iglesia católica. Buscan ser más puros, por eso se llama el puritanismo. Cuando de ese movimiento anglicano surge una denominación muy importante con un hombre que se llama John Smith. John Smith, si podemos poner el mapa que hicimos para empezar aquí, ¿ya lo tenemos? Si vamos a empezar aquí, miren esto. Nomás quedaron mal, como quedaron revueltas las letras. Ah, ok. No. Sí, los nombres quedaron mal. Pero bueno. Para los que están en la transmisión lo vamos a corregir porque las palabras están mal. Pero bueno, aquí está. En la primera parte de la columna pueden ver en esa primera parte que está Inglaterra, la iglesia anglicana, y surge un movimiento anabautista, y ahí surge el movimiento menonita. Ustedes conocen a los menonitas, ¿no? Los han visto. Son comunidades muy cerradas que retienen una enseñanza de vida. Bueno, de allí, del anglicanismo, surge la iglesia bautista. Y en la iglesia bautista surge un hombre que se llama, la iglesia bautista la va a fundar un hombre que se llama John Smith. John Smith va a formar la iglesia bautista. ¿Quién era este hombre?
era un hombre anglicano que estaba en contra de algunos pensamientos de la iglesia anglicana. ¿Qué característica tiene él? Era un hombre sumamente teólogo, estudioso, y él se mueve y se migra hacia Holanda y va a formar poco a poco un movimiento que se llama como la Iglesia Bautista. ¿Qué característica tiene la Iglesia Bautista? La Iglesia Bautista, se centra en que el bautismo se debe de impartir solo a las personas adultas y conscientes y no a los infantes. 2, le da libertad de organización a cada congregación. John Smith dice, tenemos que darle libertad de organización a cada congregación y no querer que todas las congregaciones hagan lo mismo. Y tercero, debemos de darle independencia de conciencia a cada congregante, de forma que cada congregante tenga la libertad de pensar y no que se le imponga un pensamiento central, además de creer en Jesús, la Trinidad, etcétera, ¿no? Pero John Smith va a hacer eso. Y entonces llega a Estados Unidos, y en Estados Unidos, ¿qué iglesias llegan? Llegan iglesias anglicanas, llegan movimientos puritanos, llegan movimientos menonitas, y van a llegar el movimiento bautista y el movimiento anabaptista. Es decir, a Estados Unidos llega esto, y entonces tienes en Estados Unidos iglesias bautistas que celebran el sábado e iglesias bautistas que celebran el domingo. El movimiento bautista está fraccionado entre los que creen que deben de celebrar el domingo y el lunes. Pero ¿quién forma el movimiento bautista? John Smith. Luego, lo que va a hacer es que va a existir un hombre que se llama William Miller, y ahí es donde quiero centrar la atención. Surge un movimiento histórico que se llama el milenarismo con William Miller. ¿Quién es William Miller? Un hombre que tiene formación bautista. William Miller tiene formación bautista y va a tener acceso a toda la biblioteca de un juez privado. Ese para acá no, esa flechita ahí no va, de abajo, ahí va. Es decir, ¿qué característica tiene William Miller? Una profunda formación y un profundo análisis de la historia. Vamos a editar la foto para luego mandarla a esta foto correctamente, pero luego tienes a William Miller, ¿sí? Entonces, cuando tienes a William Miller, Miller va, él siendo bautista, ya se me movió el reloj, no sé en cuánto tiempo voy. William Miller lo que va a hacer es que va a empezar a formar un movimiento, y en el movimiento que William Miller empieza él como estudiante de la Biblia, él tiene una congregación bautista, y en esa congregación bautista empieza a enseñarle a sus congregantes. Lo que él empieza a entender la profecía, empieza a entender los tiempos y empieza con todo su análisis. Es muy interesante conocer la biografía de William Miller, porque Miller va a empezar a decir que Jesús va a venir a la tierra. Y aquí déjenme hacer un paréntesis. Si quieren quitar poquito la imagen, por favor, del fondo, cambiármela. Déjenme hacer aquí un paréntesis. Cuando las 13 colonias inglesas llegan a Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos hay dos grandes movimientos históricos que se llaman los grandes despertares. Hay un primer gran despertar que surge entre el año 1700 y 1800. ¿Qué pasa? Es un avivamiento en Estados Unidos, en muchos estados de Estados Unidos, de personas que empiezan a estudiar la Biblia, porque les llega la Biblia y empiezan a analizarla, a escudriñarla, a entenderla, y empiezan a encontrar en la Biblia lo que Dios quiere para su vida. Y Estados Unidos se empieza a volver un país cristiano que sienta sus bases en el cristianismo. ¿Gracias a qué? A un gran despertar de predicadores, principalmente bautistas y metodistas. Y en 1800 es el segundo gran despertar. El primer gran despertar o avivamiento en Estados Unidos sucede entre 1700 y 1800, donde hay un crecimiento impresionante del cristianismo. Y hay un segundo despertar en 1800. Es decir, este hombre William Miller empieza a predicar en su iglesia bautista, y entonces empieza a acercar a muchas personas que se interesan en su teología. Y la teología de William Miller se va a basar principalmente en darse cuenta por su estudio, y esto es la parte importante, no es que a William Miller
le contó su padre, no, porque ellos eran bautistas, ¿sí? Y tampoco no es cierto que a John Smith le contaron que esa era la verdad, no. Dios iluminó con su Espíritu Santo a John Smith, y John Smith, al estudiar la Escritura, se dio cuenta que el bautismo de infantes no era correcto. Y entonces enseña que el bautizo de infantes no es correcto. Es decir, nadie le contó a John Smith que el bautismo de infantes fuera incorrecto. Digo, los anabaptistas ya lo creían así, pero no es que alguien le dijo. Estudiando la Escritura, llegó a la conclusión, y llegan a la conclusión y se dice, no puede ser de esa manera. Tan al extremo que ¿qué va a hacer John Smith? John Smith va a decir, como no hay un ministro que lo quiera bautizar a él, porque todos creen en el bautismo de infantes, los anglicanos, igual que la Iglesia Católica, bautizan a los bebés. Entonces va a decir, me voy a bautizar a mí mismo. Se bautiza John Smith a él mismo y después bautiza a toda su congregación. Y ahí inicia el movimiento bautista en el mundo, ¿sí? Una de las iglesias más grandes y prolíferas en el mundo occidental. Después de esto, John Smith, gracias a su enseñanza, llega a Estados Unidos. Y años después, más de 100 años después, en una congregación bautista, un hombre llamado William Miller dice, pues el sábado aquí está, las leyes aquí están, la profecía es un elemento fundamental, y en ese segundo avivamiento empiezan a creer que Jesús va a venir por segunda vez a la tierra y que está cercano a la puerta, porque lo que está pasando son los eventos de que ya va a llegar Él. Entonces, lo que hacen ellos es que empiezan a encontrar esas profecías. William Miller, ustedes conocen, tiene lo que se conoce en la historia como el famoso Gran Chasco, en 1843, que agarra a toda su congregación y les dice, Jesús va a venir, vámonos a la montaña. Jesús no llega. Baja, hace cálculos y dice, me equivoqué, agarré entre el calendario caraíta y el calendario judío me equivoqué, era 1844. Vamos al siguiente año y resulta que no regresa, ¿no? Pero hay un grupo de personas alrededor de Miller que siguen creyendo en su interpretación. Regresamos a la imagen. Entre esas personas que creen en él está una persona, tiene dos discípulos muy importantes. Elena Golden de White, que va a decir que tiene el don de visión y de profecía, y ese estudiante tan aventajado de William Miller, Elena junto con su esposo, van a dar forma a lo que se llama como la Iglesia Adventista, ¿sí? Y así surge la Iglesia Adventista, una derivación de William Miller. Pero William Miller tenía otro estudiante, Gilbert Cranmer. Gilbert Cranmer era un hombre que venía de una iglesia metodista, pero cuando escucha el pensamiento de los mileristas, se siente atraído por los mileristas y abandona la iglesia metodista para formar parte de la iglesia milerista, o de la iglesia que se llamará en el futuro la iglesia adventista. Entonces, William Miller tiene dos grandes discípulos, Gilbert Cranmer y Elena Golden de White. Conviven en la misma comunidad y se la pasan juntos todo el tiempo. Pero hay una diferencia entre Cranmer y Elena Golden de White. Evidentemente, ya saben, amarás a tu prójimo como a ti mismo, mientras creas como yo. Cuando dejes de crear como yo, ya no te aplica la misma regla. Y lo mismo les pasó a ellos. No sé cuál es la verdad. La historia dice que William Cranmer se separa de Elena Golden de White, los que lo atacan, porque le negaron el nombramiento de ministro. Y como no lo quisieron ordenar como ministro, se separó y hizo su propio movimiento. Que Elena Golden de White no estaba de acuerdo con Cranmer porque tenía fuertes problemas con el tabaco, que para ese tiempo pues no era tan claro en ciertos círculos si era correcto o incorrecto. Entonces, Cranmer se separa por eso. Los que defienden a Cranmer dicen que se separa porque él no está de acuerdo con dos cosas con Elena Golden de White. Uno, que la mujer tenga tanta supremacía en la iglesia, porque la iglesia, el movimiento adventista ya estaba siendo dirigido más por Elena Golden de White que por su esposo, y que porque ella decía que tenía el don de visión y de profecía,
y que Cranmer no estaba de acuerdo con el don de la profecía. Y como no estaba de acuerdo con el don de la profecía, se separó de ellos. Y entonces Gilbert Cranmer es un millerista, compañero de banca de Elena Golden de White, ¿no? Compañero de banca, quiero decir, del mismo pensamiento. Y que entonces ambos se van a separar, y entonces existen dos movimientos en el mundo: la Iglesia Adventista, que está en todo el mundo, y el movimiento conocido como la Iglesia de Dios, que está en todo el mundo, un poco más chica que la Iglesia Adventista. Si tú la buscas en inglés, se llama Church of God, Seventh Day, la iglesia que fundó Gilbert Cranmer. Gilbert Cranmer forma la Iglesia de Dios, Elena Golden de White forma la Iglesia Adventista. Y luego, ya a finales del siglo XIX, existe un hombre que se llama Charles Taze Russell, que es un hombre que en su primera parte de su formación fue presbiteriano y después se volvió a la Iglesia Adventista. Y ya estando dentro de la Iglesia Adventista, no dentro de la Iglesia Adventista, sino ya con la influencia de la enseñanza adventista y millerista, Taze Russell va a formar su propio movimiento que se llama los Estudiantes de la Biblia, que posteriormente su sucesor, el juez Rutherford, la va a convertir en los Testigos de Jehová. Entonces quiero que te des cuenta que existen tres grandes denominaciones que tienen su origen en el movimiento bautista, en el movimiento anglicano y en la Reforma protestante. Y entonces, históricamente, no teológicamente, históricamente, porque quiero que separen que una cosa es cuando yo digo históricamente y otra cosa es teológicamente. Históricamente, tanto la Iglesia de Dios como la Iglesia Adventista, como los Estudiantes de la Biblia, tienen un origen histórico protestante, porque ellos tres, Cranmer, White y Taze Russell, comparten la formación de su maestro, que es William Miller, quien a su vez tiene una confesión bautista que viene de John Smith, quien a su vez John Smith se desprende del movimiento anglicano con influencia menonita y anabautista. ¿Sí? Entonces, si llego a la historia de México, nomás por seguirle la línea a Gilbert Cranmer, fundador del Séptimo Día, va a tener una ruptura en México, y su primer ruptura en México la va a sufrir en 1948. En México, es el segundo, realmente antes está un hombre llamado Laureano. La primer ruptura o la segunda ruptura que tiene el Séptimo Día en México la sufre en 1948 con Héctor Godínez en Guadalajara, que funda la Iglesia Israelita Casa de Dios en Guadalajara. ¿Sí? La Iglesia Casa de Dios en Guadalajara es una iglesia que se desprende de la Iglesia del Séptimo Día, y es el segundo movimiento que se desprende. El primero es Laureano, a 20 años atrás, 15 años atrás. Y entonces, en 1948 Héctor Godínez se separa. En 1962 Santiago Montiel junto con Ezequías Campos, ¿es Ezequías Campos, Hugo? Ese Ezequías Campos va arriba. Donde dice Iglesia Dios Israelita, tiene que decir Santiago Montiel y Ezequías Campos, va arriba. Y ese que dice Iglesia Dios Universal iba acá abajo. ¿Sí? Bueno, ahí, pero no, Ezequías Campos no va arriba. Y hay otro hombre que se separa de la Iglesia de Dios, que es Herbert Armstrong, de la Iglesia de Dios Universal. ¿Sí? Lo vamos a corregir. Lo único que donde dice Ezequías Campos, eso va arriba donde dice Iglesia de Dios Israelita, ¿no? Y entonces abajo, entonces de la Iglesia de Dios, de la Church of God, que está en Estados Unidos, hay tres movimientos muy fuertes que se desprenden. Iglesia Israelita Casa de Dios, que es una iglesia muy local en Guadalajara. Iglesia de Dios Israelita, con Santiago Montiel y Ezequías Campos. Y en Estados Unidos, porque la Iglesia de Dios Universal se forma en Estados Unidos, no tanto en México. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que si alguien quiere decir, nosotros históricamente somos la iglesia verdadera, no lo pueden probar. Y esa es una cuestión de honestidad y de sinceridad. Es duro decirlo,
Y es difícil escucharlo, pero el principio del crecimiento es la honestidad y la sinceridad. Entonces el decir, yo no quiero hacer esto porque se parece a aquellos, pues déjame decirte que si conocieras la historia, Church of God, formado por Gilbert Cranmer, que es su fundador, así como señalan y critiquen y dicen, no, es que nosotros no somos como los adventistas, que los fundó un hombre, Elena Golden de White, a nosotros sí nos fundó Jesús, eso es una mentira, desde el punto de vista histórico. Porque así como puedes decir que Elena Golden de White fundó el adventismo, de la misma manera Cranmer dio origen a lo que se llaman iglesias de Dios, a los movimientos iglesias de Dios, Gilbert Cranmer. Y ellos juntos, discípulos de William Miller. Y conté la historia hacia atrás. Pero déjame decirte el gran mosaico que es esto. Tú ves aquí nada más algo que puse aquí del anglicanismo. Lo que vamos a aprender en las próximas semanas es que voy a poner aquí abajo la iglesia metodista, movimientos que surgen en Europa en la Reforma, el calvinismo, ¿sí? Y entonces vamos a tener los anabaptistas y muchos movimientos que vas a ver ahí. Y luego vas a ver que acá, así como tengo a William Miller aquí, en Pensilvania o este lado de Estados Unidos, me voy a ir hasta California. Y por las mismas épocas, en el gran despertar de Estados Unidos, vas a tener el surgimiento del movimiento pentecostal. Y voy a empezar a poner muchos mapas y te vas a dar cuenta de que por eso, en las denominaciones llamadas Iglesia de Dios, cuando ellos tienen su himnario y se canta desde el himnario, todas las composiciones del himnario que están ahí, de 1960, son composiciones bautistas. Porque William Miller surgió en una congregación bautista. Y no solamente bautistas, como en su pensamiento de ellos no existe este choque tan fuerte, pues vas a tener himnos metodistas y de distintos pensamientos, ¿no? Entonces, sí, nuestro antecedente, si quieres decir donde hay un movimiento más atrás, porque así llegó a América y no tiene que ver, estoy hablando de historia, no de teología. Entonces, efectivamente, quien trajo la teología históricamente a América es la Iglesia Bautista, junto con el anglicanismo, los bautistas, o sea, pero en una gran medida. Exactamente, exactamente, tal cual, porque las 13 colonias se independizan en ese pensamiento del anglicanismo, porque dicen estamos igual que Roma, no hay independencia de pensamiento, no hay inflexibilidad en la teología, tiene que ser como ellos dicen. Bueno, ¿qué te quiero dejar hasta aquí? Por eso empecé diciendo que el conocimiento es doloroso. Para muchas personas puede ser doloroso. ¿Por qué es doloroso? Pero te da una mejor perspectiva. Y por eso empecé diciendo, una cosa es la historia y otra cosa es la teología, ¿sí? Y entonces, la próxima ocasión te explicaré un poco para que veas por qué existe un debate entre cuántas fiestas celebrar. ¿Sabes por qué están divididos estos tres? Church of God de William Cranmer, Iglesia Israelita Casa de Dios de Héctor Godínez, Iglesia Israelita de Santiago Montiel y Iglesia Universal de Herbert Armstrong. ¿Sabes por qué están divididos? Por una sola razón, por la teología de las fiestas, exactamente. Cranmer en una primera etapa dice que hacia Estados Unidos, que solamente existe una gran fiesta central que es la Santa Cena, en Estados Unidos, no en México. Mientras que Herbert Armstrong se separa y forma la Iglesia Universal porque dice que se deben de celebrar las 7 fiestas de Levítico, las 5 fiestas de Levítico 23. Mientras que Héctor Godínez dice que se debe de celebrar Pascua más 7 días de panes ácimos. Y Iglesia de Dios Israelita dice que solamente se debe de celebrar Pascua sin los 7 días de panes ácimos junto con Pascua y cabañas. ¿Y qué dije? Y Pentecostés. Y la Iglesia, ya dije, la Iglesia Universal, todas. Entonces,
Y así como te explico esto, puedo entonces explicar, y por eso quiero que entiendas por qué una iglesia es de una manera o de otra. ¿Por qué se separa Cranmer de la iglesia adventista? Porque no está de acuerdo con el don de la visión y de la profecía. Entonces por eso vas a encontrar que todos los que forman parte de Church of God con Gilbert Cranmer tienen un rechazo enorme a decir que la gente tiene visiones y Dios le da profecía, porque está en su formación. Mientras que los adventistas sí están dispuestos a escuchar eso, porque en su formación, ¿quién los formó así? Pues toda la teología está sustentada en Elena Golden de White. Claro que por eso lo aceptan. ¿Me doy a entender? Entonces quiero que te des cuenta que mucho de lo que somos y de nuestras barreras para crecer está en nuestro origen, porque nuestro ADN de más de, si tomo a William Cranmer, nuestro ADN de más de 200 años, pues te imprime esto como una cultura organizacional. Y por eso es que esta corriente bautista es una corriente conservadora. Y por eso en las iglesias bautistas nunca vas a ver que levanten las manos. Bueno, en las tradicionalistas de toda la vida, ¿no? Ahorita ya empiezan las iglesias bautistas a contemporáneas, muchas a tener movimientos que han entendido y dado espacio a que sus congregaciones, si quieren levantar las manos, las levanten, si quieren aplaudir, aplaudan sus congregaciones, pero no hay iglesia más hermosa y pulcra ceremonialmente que una iglesia bautista. Si tú quieres ir a un culto hermoso y armonioso, como nunca lo has visto, ve a una iglesia bautista. Busca la que se llame Primer Iglesia Bautista de Guadalajara y ve a una de esas y verás una hermosa ceremonia y liturgia. De repente Casa de Dios se quiere jactar y decir somos muy ordenados. Nunca has escuchado lo que es una liturgia hermosa y ordenada con órgano y a voces, como lo escucharás en una iglesia bautista. Es una iglesia de línea plenamente conservadora. Lo que hace las iglesias de Dios de William Cranmer y las demás denominaciones es una deformación de la pureza en el culto que tiene la iglesia bautista. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque te voy a poner aquí a un lado de este movimiento millerista, te voy a poner otro movimiento a un lado, y cuando veas el otro movimiento te vas a dar cuenta por qué te cuesta tanto, no a ti pues, sino me refiero al movimiento Church of God, Iglesias de Dios, por qué les cuesta tanto aceptar que es bíblico levantar las manos. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo? Porque su movimiento nunca lo tuvo en sus principios, vienen de una iglesia bautista y los bautistas así son, ¿sí? Lo importante no es qué piensa John Smith. Claro que no, por eso es lo que estoy tratando de explicar. ¿Qué es lo importante? ¿Qué dice la palabra de Dios? No qué dice la identidad organizacional de una asociación religiosa. Eso es lo importante. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y entonces estos pensamientos de decir quién es, ya si quitamos ya el mapa conceptual, que lo vamos a volver a poner para que ya esté bien, pero entonces cuando yo empecé diciendo ¿cuál es la iglesia fundada por Jesús? Quiero que sepas entonces que una cosa es el origen histórico de las cosas y otra cosa es el tema teológico. No tiene nada de malo aceptar y decir que gracias al movimiento protestante se dio libertad de leer la Biblia, y gracias a la libertad de leer la Biblia, hombres inspirados por el Espíritu de Dios hace 200 y 300 años se dieron cuenta que el sábado era el día de Dios, que las fiestas eran de Dios, se dieron cuenta que la intimidad con Dios era importante, más allá del ceremonismo que la iglesia tradicional había impuesto a la humanidad, al mundo occidental. Entonces, el movimiento protestante es un movimiento que lo que permitió es que hubiera libertad de poder leer la Biblia. Ahora, vamos a la parte, ya dije la parte histórica, y aquí ya voy a cerrar la predicación, porque va a ser una charla larga que vamos a ir teniendo. Yo no con esto que estoy diciendo que teológicamente es correcto la teología protestante. Lo único que estoy diciendo es que el movimiento protestante históricamente dio el espacio y la apertura para que hombres serios pudieran estudiar las Escrituras, ¿sí? Lo que es fundamental
es que en esa posibilidad que tenemos de leer las Escrituras, regresemos al cristianismo primitivo del primer siglo, del Evangelio de Jesús, y que busquemos practicar lo que el Evangelio de Jesús decía: la relación con Dios, el amor, la perdón, la compasión, y que las formas que existen no nos hagan más o menos acercados a Dios, como por lo que decía Manuel. Es decir, si alguien se siente cómodo en cierto formato de adoración, está bien. Y no voy a decir yo que los que tienen un formato conservador o tradicionalista están mal. Yo, Josué, pienso que están bien. ¿Están bien por qué? Porque sus congregantes se sienten completos y llenos así. Y entonces jamás señalaré y criticaré y diré, como ha caído históricamente el mundo religioso en ese error de decir: como eres distinto a mí, tú estás en el error. No. Si a nosotros, MDR, nos funciona la intimidad con Dios a través de levantar las manos, de cerrar nuestros ojos en la alabanza, pues entonces es un camino para la intimidad, porque esas son formas simplemente. Pero hablando de la teología no tiene nada que ver con el movimiento protestante. El movimiento protestante lo único que hace es dar las condiciones para que haya estudiantes serios de la Biblia que puedan encontrar lo que la iglesia primitiva practicaba. Y hoy, gracias a la arqueología, a la lingüística, a la historia, a los documentos en griego y en hebreo originales que tenemos, es incontrovertible que la iglesia primitiva celebraba Shabbat, que la iglesia primitiva tenía el monoteísmo sin la Trinidad y sin el unitarismo, que la iglesia primitiva celebraba las leyes divinas. Entonces, eso es en lo que te debes de centrar, en buscar la teología de la iglesia primitiva. En eso te debes de centrar. ¿Y en qué debemos de ayudar a la humanidad? En que encuentre cada vez la iglesia primitiva. Y velo así, como niveles de conocimiento. Un día la gente fue católica, otro día se volvieron evangélicos, otro día se volvieron adventistas y otro día llegaron con nosotros. Es decir, Dios los fue llevando por etapas de conocimiento para irles abriendo el entendimiento y ir dando mucho más luz a las personas. Y por eso nunca diré que he llegado al conocimiento de la verdad. Siempre diré que estamos en busca de entender y de reforzar que lo que hacemos es adecuado a los ojos de Dios, y que siempre pase como Josías. Josías encontró en el libro de la ley que había que hacer algo y lo hizo. Si encuentras en la palabra de Dios que hay algo que se debe de hacer, lo necesitas ejecutar y lo necesitas vivir. Pero debemos de quitarnos el pensamiento histórico de decir: amarás a tu prójimo como a ti mismo, solo mientras que pienses igual que yo. Así es que no tengo ningún problema con amar y tolerar y entender que piensen distinto a mí otras iglesias de Dios, otros movimientos adventistas, y ese es un cachito de la historia. La voy a abrir para que te des cuenta lo gigante que es y cómo tienen su influencia y los pequeños puntos de inflexión, y te darás cuenta que la historia se resume a unas muy pocas cosas: las leyes de Dios, las fiestas, la Trinidad. Básicamente es el centro de la teología de Jesús en el primer siglo. Todo lo demás ya se volvieron muchas posiciones políticas, porque también quiero que entiendas esto: el protestantismo fue una respuesta política y religiosa, no solamente religiosa. El movimiento protestante es una respuesta política también a las necesidades de la época que existían. Y entonces hay que quitar toda esa parte. Ahora, entonces termino ya aquí. Pueden ir pasando los músicos y recoger esto. Termino ahora aquí. ¿Por qué he predicado esto y por qué te he compartido esto? Porque necesito y deseo de corazón que tu mente sea abierta y tu corazón sea abierto, para desheredar esta herencia de decir: solo nosotros somos la iglesia verdadera, porque nosotros no somos protestantes. Históricamente hoy he probado, y la historia me da la razón, que Cranmer es un hombre del movimiento de Miller, y Miller fue un hombre del movimiento bautista que hicieron esto. Ahora, ¿qué es importante? No el origen histórico. Y eso quiero que te grabes en tu corazón. No es importante el origen histórico, o no es determinante. Lo que es determinante es la teología, ¿sí?
¿Puede ser que el movimiento protestante dio espacio para que se leyera la Biblia? Sí. Pero lo que nosotros hemos encontrado al leer la Biblia, ¿qué es? Practicar la fe del primer siglo. Y por eso siempre enseñamos a la gente a buscar la fe del primer siglo. Y eso es lo que enseñamos en este lugar, que la gente encuentre la fe del primer siglo y sea como capas, que vas profundizando en el conocimiento hasta llegar al centro del conocimiento. Y cada vez estar más cerca de Dios y de su Hijo Jesús, al saber que estamos ciertos al celebrar Shabbat, a celebrar sus solemnidades, al creer en el monoteísmo estricto y al observar y respetar sus leyes divinas. Pero es importante conocer el origen histórico de las cosas para que te des cuenta por qué tus pastores en el pasado te enseñaron tanto rechazo a ciertas formas, ¿sí? Por el origen de su línea que ellos tuvieron en su momento, y que eso es válido, pero sí